Debido a que la densidad y la complejidad se están incrementando, las pruebas y chequeos de circuitos impresos están resultando demasiado complicadas para los métodos estándar. Huntron complementa el equipamiento convencional con el acceso y las herramientas de test que capturan fallos que otros métodos normalmente no ven. El acceso a teclas se realiza de forma física y virtual, lo cual devuelve resultados más significativos que acortan los ciclos de diseño, mejoran los campos de producción y disminuyen los costos de garantía. Cuando usted necesite testear, diagnosticar o detectar errores en una tarjeta electrónica compleja, Huntron le permitirá acceder, explorar y descubrir mucho más. Hace más de 25 años, el primer Huntron Tracker, un instrumento de análisis de firma electrónica, revolucionó el mercado. Ayudó a resolver problemas que los métodos de test convencionales eran incapaces de detectar, sobre todo al aplicarse sobre una tarjeta sin alimentación. El análisis por firma electrónica funciona aplicando la señal AC senoidal de corriente limitada a los dos terminales de un componente. Así se crea una gráfica corriente versus voltaje, firma electrónica, que representa el buen funcionamiento del componente bajo test. Le permite ver fugas en el componente y posibles datos en el substrato, lo cual es difícil de encontrar utilizando los métodos convencionales de test. Se pueden encontrar fallos en componentes sin aplicar alimentación, protegiendo al circuito de cualquier tipo de daño. Huntron se mantiene en el liderato como proveedor de equipamiento de test no destructivo para el diseño, la fabricación y reparación de productos electrónicos. Esta dominante situación se ha visto fortalecida con las herramientas de Test Boundary Scan de Golpel Electronics, que ayuda a Huntron a proveer a sus clientes soluciones innovadoras de test para diseños de tarjeta complejos. La característica principal de la familia ProTrack es el software Huntron Workstation, que provee la capacidad de grabar los valores de las firmas, definir secuencias de test repetibles y la capacidad de hacer una interfaz con adaptadores de test para aumentar sus capacidades del sistema DIPS, bordes de tarjeta, camas de pinchos y puntas de prueba robotizadas. El sistema también permite la posibilidad de utilizar datos electrónicos del diseño haciendo de interfaz para obtener Router Solutions. El motor de la familia de instrumentos de medida ProTrack es el ProTrack 1, modelo 20, que permite al usuario fijar la tensión a aplicar, la frecuencia y la resistencia de la fuente para adaptarse a las características de circuito y mostrar en el display una forma óptima. Cuando está conectado a un PC, por medio del software Huntron Workstation puede crear completas rutinas de test y almacenar todas las firmas leídas. Hay tres variables para crear un rango de test en el tracker: voltaje, la resistencia interna que el sistema de medida utilizará y la frecuencia de la señal sinusoidal. Ajustando cualquiera de esos tres parámetros, las características de la firma electrónica pueden cambiar. La creación de rangos de test del ProTrack se realiza seleccionando un voltaje inicialmente basado en la tensión de trabajo del componente. La resistencia se selecciona en función de la impedancia del circuito. Por último, el parámetro de la frecuencia se selecciona en función de la presencia y valor de componentes reactivos. El Huntron ProTrack 1 tiene incorporado un generador de pulsos para disparar componentes que requieran estímulos externos para su conmutación, tales como SCRs, triacs, optoacopladores o relés. Así, aplicando el estímulo de puerta al componente mientras con el ProTrack se monitoriza la firma electrónica, se puede realizar un test dinámico del componente. Este tipo de componentes puede ser conmutados de on a off, comprobando así su funcionalidad. El accesorio ProTrack Scanner 1 permite el test de componentes utilizando pinzas y cables para ICs estándar. Permite testear hasta 128 puntos de test de forma rápida. El ProTrack Scanner 1 consiste en dos canales de 64 pines con conectores IDC para las conexiones del cable y dos zócalos SIF para el test de ICs discretos. El conjunto del ProTrack 1, modelo 20, y el ProTrack Scanner 1 pueden ser usados como un sistema para hacer rápidas comparaciones entre dos PCBs. Cuando está conectado a un PC mediante el software Huntron Workstation, las firmas de los componentes pueden ser escaneadas y almacenadas para posteriores referencias cuando se chequean placas sospechosas.
El ProTrack 1 modelo 20 puede ser configurado con el Huntron Robotic Prober para realizar pruebas automáticas. Se ha demostrado que el test automático reduce considerablemente los tiempos que se emplean en la prueba manual. No se requieren costosos adaptadores de prueba y se tiene acceso a la mayoría de los componentes SMD. La estación automatizada Huntron posee un adaptador universal que, debido a los rápidos tiempos de test, puede ser utilizado como primera estación de test antes de que el definitivo adaptador sea construido. La estación automatizada Huntron tiene dos modelos en función del tamaño máximo de tarjeta a testear. Así, la estación Huntron Prober 2 está diseñada para tamaños máximos de placa de 35,6 por 35,6 centímetros, mientras que la estación Huntron Prober 3 puede manejar placas de un tamaño máximo de 56 por 58,4 centímetros. La estación Prober utiliza un sistema de cámara de color incorporado para fijar los pines del componente a testear. Las posiciones de los componentes son referenciadas respecto a unos puntos de alimentación seleccionados al comienzo de la creación de la rutina de test. El prober puede ser fácilmente aprendido independientemente del tipo de encapsulado, bien sean dual inline, single inline, quad o multi-row. También se pueden detectar por pantalla pequeños cortos en los pines o pads del componente. Se utilizan unos pines clave, el primero, el último y las diagonales, para localizar y aprender de forma rápida y sencilla el resto de los pines del componente. Los componentes pueden ser escaneados de forma individual o formando parte de secciones de test. Las firmas del componente son almacenadas para la comparación cuando se realice test de tarjetas sospechosas. El software Huntron Workstation está diseñado para obtener un alto nivel de eficiencia y flexibilidad a la hora de localizar errores en la placa electrónica. Las rutinas de test custom para poco volumen de fabricación y aplicaciones de reparación son un buen ejemplo de cómo el ProTrack, utilizando el software Workstation, puede proveer una alta eficiencia en el test y amortizar la inversión realizada. Este entorno provee la capacidad de almacenar y modificar fácilmente las bases de datos de test, ver, imprimir y almacenar los resultados de la prueba y transferir la información de los tests de una estación Huntron a otra. Otra característica del Software Workstation es la capacidad de utilizar datos de CAD para convertirlos en rutinas de test. El interfase de las soluciones de enrutado provee un puente para el aprovechamiento de los datos CAD compatible con muchos de los formatos existentes. La integración de datos basados en CAD para la creación de rutinas de test reduce de forma definitiva el tiempo de prueba y mejora la exactitud en mantenibilidad de la rutina de test. Esto resulta en una reducción del costo del ciclo de vida del producto a probar. Huntron ofrece un conjunto de servicios al cliente diseñados para hacer de la selección de la solución Huntron una experiencia satisfactoria y de calidad. Estos servicios incluyen completas series de procesos pre- y postventa para asegurar que la solución elegida e instalada se adapta perfectamente a sus necesidades. Hay disponibles servicios de soporte para la creación de programas de test y de ajustes para depurar los procedimientos de test realizados. Está disponible un curso intensivo sobre la familia ProTrack en las instalaciones de Huntron cerca de Seattle, Washington. La familia de productos ProTrack, con el método de análisis de firma electrónica para identificar buenos y malos componentes, provee una solución de test adaptable tanto en aplicaciones de producción como de reparación. Características tales como generación de rutinas de test repetibles con firmas almacenadas, integración de datos CAD, escáner con 128 puntos de test y opción de la estación de test robotizada hacen esta solución una herramienta flexible para testear y certificar estos productos. Notará inmediatamente los beneficios de su inversión cuando ponga un sistema Huntron para la detección de errores en su producción.